Bienvenidos sean una vez más a nuestro servicio virtual. Hoy es el 8 de agosto de 2020 y una vez más tenemos la oportunidad de poder alabar al Señor. Y les voy a pedir que hoy abran sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 16, y voy a leer algunos versículos como manera de abrir este culto de alabanza. Así que Primera de Crónicas, capítulo 16, comenzando el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los pueblos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su morada. Tengamos un tiempo de oración para comenzar el culto de hoy. Padre, te alabamos, te glorificamos, que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea glorificado. Oh Padre, tú eres el Dios maravilloso. Y una vez más, venimos otro sábado más ante tu presencia para invocar tu nombre, para alabarte, para glorificarte. Recibe nuestra adoración, Padre Santo, y permite que nuestras mentes y corazones estén preparados para recibir, Padre Santo, tus bendiciones. Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido que tú, Dios mío, nos dirijas, que tú nos bendigas en este culto de hoy. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Los próximos dos himnos que vamos a cantar van a reflejar primeramente la salvación que solamente tenemos en Cristo, y lo segundo es la fidelidad que tenemos
que tener hacia nuestro Dios, que tenemos que amarle siempre. Así que el primer himno es solamente en Cristo, el segundo es amarte solo a ti. Vamos a cantarlo. Y yo quiero más bien anunciarle, mis hermanos, que vamos a tratar de tener un culto en el parque. Y vamos a hablar de eso para que nosotros podamos reunirnos, aunque sea a distancia, tener el culto en un parqueo tal vez del centro comunitario que está cerca de nuestra iglesia. Así que les voy a pedir que oren por eso, porque les vamos a indicar pronto sobre este culto. Ahora vamos a cantar estos dos himnos para la gloria del Señor. Uno va a ser, en cierta forma, confesar que solamente en Cristo tenemos la salvación y pedirle perdón por nuestros pecados. Y el segundo corito o himno que vamos a cantar es Amarte solo a ti, que va a ser en preparación al mensaje de hoy. Bendiciones. Una de las doctrinas o enseñanzas que ha sido muy popular en nuestros días es enseñanza de muchos pastores y predicadores modernos que nos dicen que el cristiano no tiene que sufrir. Nos dicen que el cristiano tiene que tener muchas riquezas. Y ese tipo de enseñanza ha crecido mucho en los últimos años. Lo que se ha denominado como el evangelio de la salud y la prosperidad. Y muchos han creído en este evangelio de salud y prosperidad. De hecho, si estás sufriendo, no deberías de sufrir, porque realmente Cristo te va a dar la salud y te va a quitar el sufrimiento. De hecho, hay una iglesia o un movimiento en Brasil que se llama Para de Sufrir. Para de Sufrir. Y esas enseñanzas de esta iglesia
ha ido en diferentes partes del mundo. En el texto que vamos a estudiar hoy, Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios y le está diciendo, le va a exponer su sufrimiento. De eso vamos a hablar hoy. Pero una vez más yo quiero recalcar estas enseñanzas sobre el sufrimiento, sobre las riquezas y la salud, y en la que no debe haber sufrimiento. Con esta pandemia que estamos pasando, todas estas iglesias que han estado y todos estos maestros que han estado predicando sobre este evangelio de prosperidad y de salud, tal vez no tienen muchas palabras que decir, porque debido a esta pandemia no hay mucha salud ni tampoco mucha prosperidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Pablo? ¿De qué está hablando Pablo sobre este tema? Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Seguimos nosotros en nuestra excursión en el libro de Segunda de Corintios y vamos a leer desde el capítulo 11 de Segunda de Corintios, desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Es un pasaje bien largo, pero les voy a pedir que los leamos pausadamente para que podamos ver el contenido de la enseñanza que Pablo nos quiere dar en esta hora. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 11, 16 hasta el 33. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, o si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas aguardaba la ciudad de los damascenos
para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Padre Santo, nosotros queremos en esta hora darte gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Y te pedimos una vez más que tú nos dirijas. Padre, mira las almas que están mirando, escuchando este mensaje. Oh Padre, toca sus corazones. Oh Señor, nosotros venimos ante tu presencia con debilidad, porque tan solo tú puedes traer salvación a los corazones. Así, Padre, te pido que nos dirijas y que nos bendigas en el mensaje de esta hora. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Yo quiero titular el mensaje de hoy: Credenciales y sufrimientos de un apóstol. Credenciales y sufrimientos de un apóstol. Y en estos pasajes que leí, este pasaje que leímos, todos estos versículos, yo quiero que se concentren en estas dos cosas: los credenciales y los sufrimientos del apóstol Pablo. Y Pablo está aquí hablando a los corintios y está una vez más enseñándoles que no se dejen engañar de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que muchos estaban cayendo debido a las enseñanzas de esos falsos maestros. Recuerdan que eso fue lo que parte estudiamos la semana pasada. Los falsos maestros estaban enseñando muchas doctrinas falsas y de hecho estaban minimizando el apostolado de Pablo. Y una de las cosas que hacían para minimizar el apostolado era presentar a la iglesia sus propios credenciales. Esos falsos maestros tenían ciertas cosas que querían mostrar en comparación con Pablo como apóstol. Una de las cosas era la nacionalidad. Otra de las cosas era el linaje. Entonces, lo que hacían ellos, presentaban estas credenciales para decirle a la iglesia de los Corintios: miren, nosotros somos apóstoles, mucho más que Pablo. Entonces, Pablo escribe esta carta y lo que parece en esta carta, en este pasaje bíblico, es que Pablo se está halagando de sus credenciales y de sus sufrimientos, pero no es así. El tema central que Pablo quiere enseñar es más bien decirle a la iglesia: no se dejen engañar. No se dejen engañar de lo que son falsos maestros. Pero vean el fruto, vean realmente el fruto. Y comienza él hablando sobre los credenciales. Porque lo que había hecho la iglesia, o muchos hermanos en la iglesia, se habían dejado engañar de esos falsos profetas o falsos maestros. Fíjese lo que dice en este pasaje bíblico. Se habían dejado engañar de tal manera que habían tolerado muchas cosas de estos falsos maestros. Por ejemplo, ellos decían, Pablo dice a ellos: pero ¿cómo es posible? El versículo 20, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea, todas las cosas malas que hacían estos falsos profetas, muchos de los hermanos estaban tolerando. Muchos de estos hermanos estaban siendo en cierta forma manipulados por estos hermanos. Ellos habían tolerado todas esas cosas de estos hermanos o de esos falsos profetas que decían que por sus credenciales ellos eran lo más importante. Y como yo les digo a mis hermanos, esto es lo que se llama el evangelio de gloria en contra del evangelio de la cruz. El evangelio de la gloria, el hombre se enfoca en sí mismo. Se enfoca en todo el dinero que puede hacer
El Evangelio de la cruz se enfoca en Cristo. Se enfoca en glorificar a Dios en vez de glorificarse a sí mismo. Y eso es lo que hacen los verdaderos apóstoles, los verdaderos hombres de Dios. Y Pablo está diciendo, bueno, esta gente dice que tiene credenciales y le presenta ciertas credenciales o ciertos requisitos para estar en el ministerio. Dice aquí en el versículo 22 nos habla de esos credenciales. Son hebreos. Pablo dice, pero yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, yo más. Ahí están las credenciales de estas personas. Y dicen, bueno, nosotros somos ministros de Cristo porque somos hebreos, somos israelitas, somos del linaje de Abraham. Y Pablo está diciendo, miren, no se fijen en eso, porque yo todo esto lo soy. Todas estas credenciales que ellos piensan tener, ya yo las tengo. Muchas personas piensan que para estar en el ministerio tienes que tener todas estas credenciales, todos estos requisitos. Pero realmente Pablo nos va a enseñar que la verdadera razón de ser ministro de Cristo es ser primeramente llamado para servir a Dios. Eso es lo más importante. Es el llamado de Dios. Y de acuerdo a nuestros frutos, Dios nos usa para servir. Y no realmente para aprovecharnos de las ovejas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que estaban pasando con estos hermanos que estaban enseñando falsas doctrinas. O sea que las credenciales, Pablo las tiene como esos falsos maestros estaban presentando a la iglesia. Pero ahora viene la parte bien importante. Es la parte que Pablo les habla sobre la experiencia, no tan solo la credencial, pero ahora viene la experiencia. La experiencia tiene que ver con el sufrimiento. Y Pablo aquí expresa el sufrimiento que él tiene que pasar como apóstol para que la iglesia se dé cuenta que esa vida fácil que tienen muchos de los llamados apóstoles, los llamados hombres maestros, esta vida fácil no es realmente lo que él mismo experimentó. Y aquí, mis hermanos, yo quiero enfocarme en todos aquellos que en estos momentos creen que el cristiano no debe de sufrir, que el cristiano no tiene que pasar por vicisitudes, que el cristiano debe de vivir siempre en abundancia y en una vida llena de recursos y prosperidad. No es así. Y aquí vamos a ver en la experiencia de Pablo todo lo que él tuvo que pasar. Mire cómo dice él, versículo 23. En azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. O sea, el hotel principal de Pablo era una cárcel. No fue una vida tan fácil. Pablo siempre estaba en una cárcel de otra, predicando el evangelio. No vivía en una mansión, sino que su hotel principal era la cárcel para predicar el evangelio. Además de eso, el sufrimiento que pasó, dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y esto se refiere al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 3, que era la ley que no se pasara de 40 azotes. Entonces Pablo dice que yo he recibido eso, haciendo mención de la ley judía. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Imagínense. 3 veces ha sufrido naufragio, 3 veces ha sido azotado con varas, ha sido apedreado.
Todo eso por el Evangelio. Pablo lleva la marca de la cruz, diciendo que todo ese sufrimiento fue por Cristo, por el Evangelio de Cristo. Muchas veces, mis hermanos, cuando uno como pastor se siente cansado del ministerio, y a veces yo le decía a mi esposa, oye, es tan difícil seguir bregando con tanta gente, estar siempre lidiando con tantos problemas, tratando de llevar la palabra del Señor, es mejor hacer otra cosa. Pero cuando me pongo a ver a Pablo, todo el sufrimiento que él pasó, entonces me digo, Señor, yo no tengo ni tan siquiera la menor parte de lo que Pablo ha pasado. 3 veces en naufragio, 3 veces fue azotado. Dice él que estuvo en caminos, muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de la nación, peligros de los gentiles. Entonces, peligros de entre los falsos hermanos. Todo eso pasando Pablo como ministro de Cristo para poder predicar la palabra y cumplir con la misión que Dios lo envió. Todo eso, todo ese sufrimiento que estamos viendo aquí es para que la iglesia pueda ver que Dios en su gracia ha estado con Pablo y que los que estamos en el Señor realmente no podemos esperar una vida fácil y cómoda. Por el contrario, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos que sacrificarnos por Cristo. Entonces Pablo está diciendo, bueno, aquí yo tengo mis credenciales, pero aquí tengo mi sufrimiento, aquí tengo mi experiencia que he pasado en Cristo, que la vida no es fácil. Aunque Dios siempre está con nosotros en los momentos buenos, en los momentos malos, cada vez que usted pase por un sufrimiento, cada vez que usted pase por momentos de dolor, piense en Pablo. Piense que también el apóstol Pablo, aquel gran apóstol, pasó por estos momentos en los cuales usted está pasando esos mismos momentos. Y Pablo está diciendo, bueno, aquí está. En medio de todo esto, en medio de todo este sufrimiento, Pablo dice, voy a decirles algo importante aquí, porque Pablo dice que pasó por peligros, tuvo fatiga, desvelos, tuvo hambre, tuvo sed, desnudez, todo eso pasó por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Y él dice que encima de todo este sufrimiento, una de las cosas más, para él, más, en cierta forma, que más le tomó tiempo o que más le afligió fue la preocupación por las iglesias. El versículo 28. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que tenía sufrimiento físico, pero aquí está esa gran preocupación para que la iglesia pueda desarrollarse y crecer y continuar. Y por eso está hablando Pablo aquí a la iglesia de los Corintios. Para que la iglesia pueda ver que en la vida cristiana pasamos por todas estas situaciones confiando de que el Señor en su gracia nos guía, nos ayuda. Que los sufrimientos, como nos dice el apóstol Santiago, cuando pasamos por pruebas, tengámonos por gozo, porque es parte del plan de Dios, para moldearnos, para ayudarnos. Inclusive, mis hermanos, cuando usted no sabe qué hacer y la situación es tan difícil, recuerde Romanos 8:28. Que el que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y Pablo continúa diciendo, bueno,
todo el mundo se enferma, pero yo realmente no tengo el derecho de enfermarme. El versículo 29. Ahora, en medio de todo este sufrimiento, Pablo dice algo bien importante. Y el versículo 30 para mí es tan importante. Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. O sea que todo ese sufrimiento, la debilidad que nosotros tenemos por medio de la pena, del sufrimiento, del dolor, es que nos trae la gloria para la gloria de Dios. Me encanta este versículo porque el tema central, en la próxima semana vamos a hablar sobre eso, el tema central de este libro de 2 de Corintios es poder en la debilidad. Poder en la debilidad. El poder de Dios, mejor dicho, en nuestras debilidades. Así que en medio de las debilidades que estamos encarando, en medio de nuestras debilidades, nos gloriamos porque Dios tiene el poder absoluto de ayudarnos en medio de esas debilidades. Porque Él nos dice en el versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En otras palabras, al pasar por todas esas situaciones, Él glorifica a Dios, quien no lo deja mentir porque sabe que Él ha experimentado todo eso para que el Evangelio pueda ser llegado a la iglesia de los Corintios. Credenciales y sufrimientos. Nosotros como cristianos también, en medio de toda esta situación que estamos encarando, nos hace débiles, pero Dios quiere gloriarse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere realmente que nosotros podamos poder ver su poder en medio de toda esta debilidad. Y la enseñanza que Pablo le da a la iglesia, a los corintios, no se dejen engañar de esos falsos maestros que piensan que la vida es tan fácil, la vida cristiana es un paseo en el parque, que la vida cristiana siempre es de prosperidad, de dicha. La vida cristiana tiene desafíos, pero en medio de todos esos desafíos de la vida cristiana, si tú te mantienes firme, si tú te mantienes confiando, entonces tú puedes alabar al Señor. Tú puedes glorificar al Señor porque Él dice que va a estar contigo todo el tiempo. Todos los días de tu vida va a estar contigo. Y siempre en medio de todo ese sufrimiento, de todas esas tribulaciones que estamos pasando, Dios está allí guiándonos. Él siempre está con nosotros. En cada tormenta, en cada situación. Él no nos saca de la tormenta cuando nosotros queremos, pero Él siempre está con nosotros en medio de cada tormenta. Y si tan solo nosotros podemos confiar de que Él está allí, entonces vamos a poder testificar como Pablo, porque ahora Pablo está hablando de sus experiencias personales, de su sufrimiento. ¿Sabes por qué está hablando de su sufrimiento? Porque a pesar de todo su sufrimiento, Él se pudo dar cuenta que Jesucristo siempre estaba con Él, que nunca lo abandonó, nunca lo dejó. Y por eso puede proclamar el sufrimiento, porque Jesucristo siempre estuvo con Él. Y ese sufrimiento que Él pasó y todas esas cosas que pasó, ahora lo da como testimonio a la iglesia de Corintios para que esos hermanos en esa iglesia puedan ser fortalecidos y puedan aprender la lección de confiar en el Señor, de confiar de que Él siempre está en cada momento con sus hijos y de no dejarse engañar de esos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Mis hermanos, nosotros tenemos las credenciales, somos cristianos. Y eso significa, mis hermanos, que como cristianos somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y aunque pasemos por sufrimientos, tenemos la credencial especial de ser cristiano.
Y eso nos llega al Señor. Tenemos la suma certeza de que Dios siempre está con nosotros. De que así como guió a Pablo, nos guía a nosotros. Y ese sufrimiento que estás pasando hoy, esa vicisitud que tú estás pasando, estás encarando, confía en el Señor. En medio de esto, Él te va a sacar, Él te va a ayudar y te va a servir como testimonio. Te va a servir como testimonio de cuán grande es Dios en tu vida. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no dejarnos engañar de la vida fácil que quiere ofrecer muchos de estos falsos maestros, mucho de este pensamiento positivista que nos dice, bueno, todo está bien. El pecado trae todas estas cosas, mis hermanos. Por eso no va a estar todo bien. Necesitamos a Jesucristo que nos ayude en medio de los sufrimientos que estamos pasando. Y después diremos como Pablo, contaremos nuestro testimonio sobre cómo Dios nos ayudó en esos momentos difíciles de sufrimiento. Yo quiero terminar en esta hora pensando en los sufrimientos que padeció Jesucristo. Pensando en toda esta situación que nosotros estamos encarando hoy, para que en medio de esta situación nosotros podamos con todo nuestro corazón creer y confiar en Jesucristo, el Dios que todo lo puede. Que en medio de todo este sufrimiento que usted pueda pasar, que Jesucristo crezca más en su vida, que usted quiera más de Cristo y que usted se acerque más a Él y que pueda ver su gloria. Vamos a tener un tiempo de oración y después de la oración hay un himno que vamos a cantar, es yo quiero más de ti, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero menguar para que crezcas tú y yo quiero ser cada día más como tú. Y eso a través del sufrimiento lo aprendemos. Tengamos un tiempo de oración. Padre, en estos momentos, Padre Santo, quizás algunos están pasando por cierto sufrimiento y hay muchas preguntas que uno se hace si Dios está con nosotros. Pero Padre, de la lección de Pablo, Señor, aprendemos, Padre mío, que ese sufrimiento que pasó Pablo fue para dar testimonio a la iglesia de los Corintios y a todo el mundo de que tú siempre estuviste con él. Y Padre, yo vengo a pedirte, Padre mío, que nos ayudes. Nos ayudes, Padre mío, a confiar en ti, a crecer en tu palabra, a crecer, Padre mío, sabiendo que tú eres el Dios maravilloso y glorioso. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. La bendición final se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice de la siguiente manera, y pensemos en este versículo mientras enfrentemos esta nueva semana, confiando en el Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.